Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Bueno, se viven días calientes en la política y vamos a tratar de reflexionar sobre eso, de buscar la mayor cantidad de información rigurosa y por supuesto de generar debate, diversidad de opiniones para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Hoy tenemos dos invitados de lujo, sumamente respetables. Graciela Fernández Meijide, muchas gracias por haber venido, Graciela. Ella es la presidenta del Club Político, entre otras cosas. El doctor Daniel Sapsay. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal, Alfredo? Seguramente el principal constitucionalista de la Argentina y vamos a analizar varios temas con ellos, pero bueno, nuestros columnistas, cada uno con el suyo. Va a hablar sobre la libertad de prensa, nada menos que Adriana Amado, la doctora Adriana Amado. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Martín Tetaz, el profesor de Economía. Vamos a ver qué pasa con los dos modelos económicos que están en pugna. ¿Qué va a pasar entre el chavismo y el capitalismo? Para decirlo muy buena síntesis. Muy brutalmente. Y desde lo político, desde lo psicológico, desde lo histórico, también va a hablar de estos dos sistemas que se están poniendo en pugna, que son los que vamos a elegir los argentinos, el licenciado Federico Andajasi. Pero hay un tema que es excluyente desde el punto de vista de la actualidad. Usted sabe que es un canal de noticias y tiene como principal insumo la información. Tiene que ver con la decisión que ha tomado Sergio Massa. El regreso de Sergio Massa al cristinismo equivale a su suicidio político. Resulta incomprensible y lejos del sentido común que alguien que tenía su futuro asegurado como uno de los consultores y uno de los constructores del peronismo republicano y del post-kirchnerismo que el país necesita, haya pegado un volantazo semejante para volver al chavismo K y al nacional populismo que tanto daño le hace y le puede seguir haciendo a la Argentina. Mire, hubo un tuit anónimo que fue el que definió con mayor profundidad lo que ha pasado. Dijo, el Frente Renovador fue el camino más largo para ir del kirchnerismo al kirchnerismo. Es insólito, ¿no? Porque Massa dilapidó todo o casi todo su capital político y ese respaldo ciudadano que en su momento tuvo más de 5 millones de votos. Lo había logrado por el coraje y por la capacidad organizativa de haber armado un partido que abortó las posibilidades de Cristina Eterna. Y esta mañana acaba de revivir, de habilitar nuevamente el proyecto de que Cristina vuelva nuevamente al poder y vaya por todo, tal como había amenazado. Massa había crecido ante la opinión pública desde aquella firmeza en las tribunas, cuando dijo, si Cristina vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Un país se construye con coraje, el mismo coraje que cada uno de ustedes mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Mire, es una contradicción tan profunda que habilitó todo tipo de bromas y de memes que llenaron las redes sociales. Solo les recuerdo a algunos, los que no son irrespetuosos. Por ejemplo, aquel del panqueque que se da vuelta en el aire y tiene la cara de Massa. A partir de ahí lo estamos viendo, el panqueque, ¿no es cierto? A partir de ahí reapareció el emblema de la infidelidad y la traición partidaria llamado Borocotó, hasta que tuvo la posibilidad de indignarse con Massa. Y esa fotomontaje que veníamos recién, donde Sergio aparece con la camiseta de River y la campera de Boca, o esa placa roja de Crónica, ahí está, que anuncia como título catástrofe, último momento, Massa se fue del masismo. Es que fue desconcertante para sus seguidores y también para sus dirigentes, muchos de los cuales los fue perdiendo Massa a medida que avanzaba con esta movida. Los más K se apuraron a volver a los brazos de Cristina, como Felipe Solá o Daniel Arroyo. El propio delfín de la Intendencia de Tigre, Julio Zamora, llegó hace tiempo que ya se había mudado al Instituto Patria y ahora le generó un gran dolor de cabeza en la cuna del propio Frente Renovador, allí en el Tigre, que todavía no se sabe
cómo se ha resuelto, si no ha logrado bajar de la candidatura para que vaya Malena Galmarini, o Sergio Massa aceptó que Julio Zamora va a seguir con esa candidatura. Mire, los peronistas más razonables huyeron despavoridos porque sienten que Cristina es el pasado, el autoritarismo y la cleptocracia. Roberto Labaña hizo rancho aparte y de inmediato se sumó Graciela Camaño, que era una suerte de gran consejera y madre política de Sergio. Joaquín de la Torre, uno de los grandes armadores y exintendente de San Miguel, enseguida se fue de Massa rumbo a María Eugenia Vidal. Es decir, que su fuerza se fue desperdigando por su falta de rumbo claro. La avenida del medio, con Margarita Stolbizer y contra la corrupción, se fue llenando de baches, se fue angostando. Hoy Massa solamente habló del fracaso del gobierno de Macri y dijo que su nuevo objetivo es participar de una gran fuerza opositora. Lo dijo esta mañana, nada menos que en el seminario que organizó Clarín sobre desarrollo y democracia. Tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, de abrirnos a la posibilidad que nos han planteado de presidir desde el 10 de diciembre el Congreso Nacional y de apostar a que Alberto, que es un gran candidato a presidente, tenga la posibilidad de ser el candidato a presidente del Frente de Todos y tenga la posibilidad de representarnos para darnos la posibilidad de darle a los argentinos un nuevo gobierno. Mi candidatura a presidente puede esperar 4 años, pero los argentinos que están sin trabajo, los comercios que cierran, las pymes que están golpeadas y que están en emergencia, no pueden seguir esperando. Bueno, su candidatura a presidente puede esperar 4 años. Si no me equivoco, yo creo que va a tardar un poco más su próxima candidatura a presidente, porque allí no dijo una sola crítica a Cristina y elogió a Alberto Fernández, con el que después de tomar un café que fue acordado en la unidad básica de C5N, llegó a un acuerdo y dijo, lo acaban de escuchar, va a ser un gran presidente. Marcos Peña ya lo había caracterizado como el dirigente menos confiable de la política argentina. Mauricio Macri rompió definitivamente con Massa cuando lo apodó Ventajita, ¿se acuerda? Massa, sin embargo, tiene una relación de amistad con Horacio Rodríguez Larreta y un excelente vínculo con María Eugenia Vidal. Todos arrancaron en la misma cantera, el Ministerio de Bienestar Social que supo conducir Palito Ortega. Massa ayudó a gobernar durante el primer año de Macri, sobre todo para apoyar leyes necesarias a nivel nacional y para conseguir mayoría en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, ¿se acuerda?, fue cuando Massa acompañó al presidente Macri y viajó a Davos, la cumbre económica y empresarial más famosa. Guillermo Moreno aprovechó para atacarlo y lo bautizó Macri Blue por ese tema, por haber ido a Davos. Y Massa aprovechó también y le dio duro a Guillermo Moreno, a Luis Delía, a la Cámpora, cuando ante una pregunta de Jorge Real, le contestó que no tenía nada que ver con esos personajes y Massa juró, yo le digo de verdad, Massa juró que nunca más iba a volver al kirchnerismo, que nunca más iba a apostar al pasado. Este video, le pido que le preste atención, porque en la firmeza de las convicciones de Massa está lo imperdible del archivo. Sergio, si ganás ahora las PASO y ganás en octubre, lográs ganar el kirchnerismo, no te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya escuché, absolutamente. Ya hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. ¿No volvés? No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción, que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Bueno, nunca más dice, ¿no es cierto? Pero este no fue su único amague para un lado y para salir por el otro. Hasta hace poco estuvo negociando su pase al kirchnerismo con el comandante de la Cámpora, con Máximo Kirchner, con su lugarteniente Guado de Pedro, pese a que él había puesto a estos muchachos en el centro de sus cuestionamientos. Varias veces prometió que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora y que iba a meter presos a los corruptos. ¿Sabe por qué? Porque dice Massa que le daba asco la corrupción. Están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Me da
bajo la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Me quedé pensando que, viendo esto, ¿qué estará pensando la cúpula de la Cámpora, digamos? ¿En qué cambió? ¿Quién cambió de los dos? Digo porque es duro y los voy a meter presos ni le cuento. Mire, cuando proponía la tercera vía, rechazaba el gobierno de los ricos de Macri y el gobierno de los ladrones de Cristina. Acaba de sumarse a la última de las bandas. Llegó a tanto el odio contra Massa de los personajes más cercanos a Cristina y de ella misma, que en las escuchas telefónicas que Jorge Lanata pasó este domingo, se siente claramente cómo Eduardo Valdés, en forma oportunista y pragmática, le dice a Juan Pablo Schiavi que el único hijo de puta que tenemos que traer es a Massa, porque es el único que tiene votos. Déjalo que Massa sea candidato, nos conviene. No sé, no, tercera lista, decís vos que nos conviene. ¿Y si le va a robar votos al otro? No, nos caga a nosotros. Nosotros tenemos que tenerlo adentro. A ese es el único hijo de puta que tenemos que tener adentro. Que lo demás Bueno, puede ser. Porque mide 10, 12 puntos, el único que tiene votos. Bueno, aclaro que Valdés es con S, ¿no? Es con S, de origen portugués. Valdés es con S, no con Z. Pero es directamente antológica aquella charla de Cristina con Parrilitudo. Usa el mismo insulto, HDP, contra Massa y contra Margarita Stolbizer. Y le pide directamente que lo invoquen a Sergio. Invocar en el diccionario de los pingüinos buitres significa tirarle un carpetazo, extorsionarlo con alguna operación intimidatoria, meterle miedo con determinada acción directa que puede ser más o menos violenta. La más recordada y agresiva fue cuando una espía de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina se metió con un arma en la casa familiar de los Massa y revolvió todo buscando material que ensuciara al fundador del Frente Renovador. El matrimonio de Sergio y Malena se enojaron mucho con Cristina, pero le pegaron a Daniel Scioli. Sos un forro, llegó a decirle Malena, que está claro que no tiene pelos en la lengua. Y en un programa que hacíamos en este canal con mi hijo llamado Los Leuco, ella llegó a decir que Scioli era peor que Macri y que en una posible segunda vuelta Malena Galmarini votaría por el actual presidente. Creo incluso que puede ser peor que Cristina, Daniel Scioli. Epa, por lo tanto uno se sospecha de que si hay segunda vuelta, usted votaría por Macri si no entra Sergio Massa. No sé por quién votaría. A lo mejor votaría por Margarita. No, pero digo, si hay segunda vuelta entre dos. ¿Entre dos? Y claro. Puede ser. Cualquiera no menos sé. Scioli, entonces. No lo sé. Yo no votaría por Daniel Scioli. Bueno, y otra vez también, el programa que hacíamos con Diego, Massa, pero en este caso con su pareja política del momento, Margarita Stolbizer, respondieron a esas agresiones tan fuertes contra ambas madres, contra la madre de Margarita y contra la madre de Sergio Massa, que en su momento hicieron Cristina y Parrilli. Viste que la Stolbizer está loca ahora que le dice... Sí, hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala hija de puta. Mal hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, ese hijo de puta. Bueno. En uno de los spots de campaña plantea Massa que es el único que le puede ganar a Cristina. Es interesante la hechura de ese spot, porque él dice, yo le puedo ganar a Cristina porque ya le gané. Y aparecen las fotos de quién Massa derrotó y quiere derrotar nuevamente, lo dice ahí en el spot, pero insólitamente, lo traicionero que es el archivo, a los que Massa dice que les va a ganar son a los que ahora son sus compañeros, Cristina, Axel Kicillof, Aníbal Fernández, Carlos Zanini y Alicia Kirchner, los mismos que ahora abraza y va a recorrer el país con ellos haciendo campaña. Se asustaron. ¿Por qué? Porque este es el único que le puede ganar a este. Porque este nunca le puede ganar a este. Porque si este llega al balotaje, le puede ganar a esta, a este, a este, a esta, a este. ¿Por qué? Porque ya les ganó. Interesante, ¿no? Me pregunto cómo va a hacer Sergio para explicar su respaldo al gobernador radical Gerardo Morales en aquel momento, porque Gerardo Morales levantó el cepo de pánico que había en la justicia en Jujuy para que Milagro Sala fuera juzgada con todos los derechos y garantías y encarcelada.
Ahora, la totalidad del kirchnerismo dice que Milagro Sala es una presa política. ¿Defenderá Massa a Julio De Vido y a Lázaro Báez, a quienes su ex compañera hasta hace media hora, Margarita Stolbizer, lapidó con denuncias serias por la mega corrupción de Estado? Le aclaro simplemente que hace una hora Margarita Stolbizer ha hecho declaraciones y ha dicho que le resulta absolutamente incomprensible la posición que ha tomado su ex compañero de ruta, Sergio Tomás Massa. Mire, hay un video de campaña, otro video de campaña, en donde Massa muestra su rechazo a Luis Delía, aparece allí de fondo, en off, Luis Delía gritando odio a los blancos, odio a los blancos. ¿Se acuerda de eso? Se lo hizo al genial Fernando Peña, justo que ahora se acaban de cumplir 10 años de la muerte de Fernando Peña. En ese mismo material, que es del año 2015, presenta el tema del asesinato a Alberto Nisman, con sospechas hacia el gobierno de Cristina o hacia ella misma, diciendo, cuando Cristina dice, hay que tenerle miedo solo a Dios, pero un poquitito a ella. Pero tratándose de Nisman, fue el candidato a presidente ungido por Cristina el que argumentó con mayor dato y firmeza, con rigurosidad, que hubo encubrimiento de los asesinos y que el memorándum con Irán fue un pacto verdaderamente tenebroso. Hay un viejo jingle publicitario de Francisco de Narváez, que en ese momento competía, porque en algún momento también fueron socios políticos, que fue desempolvado por los que quieren seguir bajándole el precio a Massa. ¿Se acuerda de este jingle? Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo, masismo es más de lo mismo, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo. Bueno, está clarito, no tiene metamensaje, ¿no? No hay subtextos. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo. Dice que la verdad que pasó el tiempo y esa melodía se convirtió en premonición. Se demoró mucho Sergio Massa, dudó durante demasiado tiempo y finalmente eligió. Mi conclusión es que si los K ganan las elecciones, Sergio Massa va a ser el futuro presidente de la Cámara de Diputados y va a estar en la línea sucesoria presidencial. No es cualquier cosa, ¿eh? Alberto, Cristina, él como presidente de la Cámara de Diputados ingresa en la línea sucesoria presidencial. En ese lugar, ¿aceptará respaldar a Nicolás Maduro? ¿Tragará sapos o volverá a su actitud de rebeldía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si Macri y Pichetto triunfan, ese será el certificado de defunción política de Sergio Massa. Massa habrá tirado a la basura años de construcción y deberá volver a empezar o tal vez volver a cambiar. Porque está funcionando a toda máquina el operativo Impunidad para Cristina y Libertad a los ladrones. El Estado Mayor de esa vergüenza nacional tiene una comandante en jefe y 3 generales. La expresidenta es la que ordena y los 3 subordinados que ejecutan son el Papa Francisco, Eugenio Zaffaroni y Alberto Fernández. Yo sé que suena insólito, pero lamentablemente es absolutamente cierto. Cada pieza de este rompecabezas aporta lo suyo para lograr que Cristina vuelva al poder sin que ningún juez ni fiscal la molesten y para borrar de un plumazo todas las causas de mega corrupción de Estado que están en marcha. Mire, están trabajando a paso redoblado y sueñan con un 11 de diciembre con multitudes en las calles celebrando el triunfo del pueblo, reclamando venganza y cárcel para los magistrados, los políticos y los periodistas traidores. Para ser mucho más claro, el plan es poner a Cristina en el lugar de Macri, en el sillón de Rivadavia. Poner a Bonadío en el lugar de Lázaro Báez, en la cárcel. A Pichetto en el lugar de Cristóbal López, también en la cárcel. Y a la Nata, también preso, en lugar del general Milani. Se ve claramente en esta animación computada que hicimos. Macri se va, entra Cristina. Lázaro Báez sale libre, entra el doctor Bonadío. Miguel Ángel Pichetto va preso, sale libre Cristóbal López. El general Milani sale libre, entra Jorge Lanata. ¿Se entiende? Buscan los votos que les permitan ganar con contundencia en la primera vuelta y avanzan con los mecanismos para que sea Cristina la que juzgue a los que la juzgan ahora ella.
y para que los millonarios que le robaron al pueblo salgan en libertad como héroes de la resistencia popular. La verdad, los argentinos republicanos debemos encender todas las luces rojas en el tablero de la democracia. Todos los días se descubre un movimiento nuevo en esta maniobra repugnante que tiene además algunos componentes secretos. Hace un par de días, Alberto Fernández amenazó a los jueces diciendo que les va a exigir que actúen dignamente. Lo dijo como si él fuera el propietario de la dignidad, además, y tuviera autoridad moral para exigir. Ya se siente presidente, pero hay que esperar para ver qué dicen las urnas. La novedad más preocupante fue el sincericidio de Eugenio Raúl Zaffaroni, una pieza clave en la estrategia cuasi legal. Confesó ante una radio que también es parte del proyecto que va a impulsar una ley de revisión extraordinaria para liberar a los presos políticos. De tan claro Zaffaroni fue provocador. Llamar presos políticos a los delincuentes comunes, cómplices, testaferros del kirchnerismo, es, entre otras cosas, profanar la memoria de los verdaderos presos políticos que fueron encarcelados por defender la democracia en contra de las dictaduras, por defender la ley y la libertad. Así dice Zaffaroni. Evidentemente estamos viviendo una persecución política, claramente instrumentada a través de un sector del Poder Judicial concentrado. Tenemos por primera vez en 30 años presos políticos. De alguna manera va a haber que resolver esa situación. Alguien tendrá que decir, bueno, a ver qué hay de cierto en esto, que hubo de persecución, ¿no? Sí, de eso no me cabe la menor duda. Habrá que ver la forma en que se lo instrumenta, pero bueno, constitucionalmente hay formas. Yo creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una Cámara y de ahí a la Corte. Habría que pensar si la estructura de la Corte vale la pena mantenerla como está o habría que cambiarla un poco, habría que aumentar el número de ministros, habría que dividirla en salas. Habría que dividir la sala, aumentar el número de ministros. Menos mal que aquí está el doctor Daniel Sapsay y menos mal que está la venerable Graciela Fernández Meijide, con la experiencia y la lucha por la defensa de los derechos humanos y la democracia y la libertad. Primero le pregunto a usted, Graciela, ¿qué es lo que siente cuando se le llama presos políticos a Ricardo Jaime, a César Milani, a Lázaro Báez o a Cristóbal? Son presos por corrupción. No hay ninguna duda que es una forma de defender políticamente una posición partidaria. Ni siquiera la política en general es una posición partidaria. Y cuando escuchaba, justamente fue Massa quien hizo los proyectos de ley que más podrían llegar a perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner y a todos sus cómplices en lo que se supone que ha sido una gran corrupción. Es decir, creo que es del común conocimiento de todos, o por lo menos de la apreciación de todos, de que aquí hubo mucha corrupción. Yo te digo, francamente, ya no me sorprende. No me sorprende, porque he escuchado decir muchas barbaridades. Tengo edad suficiente como para coleccionar. En todo caso, sí creo que en casos así lo que hay que hacer es llamar fuertemente a la atención de la gente a lo que significa tener democracia o no tener democracia. Tener respeto a la Constitución o no tener respeto a la Constitución. ¿Y qué nos costó en la Argentina cada vez que nos llevamos por delante la democracia y la Constitución? Y hablando de la Constitución, tenemos aquí al doctor Daniel Sapsay. Hace varias especulaciones. Él supone que hay varios mecanismos para hacer esto que dice. Bueno, ¿qué opina usted como constitucionalista, doctor? Bueno, es sorprendente porque él dice que hay muchos caminos constitucionales sí, para poder lograr una solución y terminar con la persecución de políticos presos, en realidad. Claro. Para él son presos políticos. Claro. Y habla, por ejemplo, de la revisión, una ley de revisión. La revisión de sentencias solo se hace dentro del Poder Judicial. Y además se lo está juzgando con garantías constitucionales y todo lo que pasa en cada instancia puede ser revisado por una instancia superior, que en materia penal son 3 instancias ordinarias. Primera, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación Penal. Todavía se puede recurrir ante la Corte Suprema si ha habido agravio a libertades y derechos fundamentales y queda aún el escalón de la Comisión y de la Corte Interamericana cuando se han violado derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ¿de qué revisión me habla?
habla además de agrandar el número de miembros de la Corte. Ya. Eso ya lo vimos en la época de Menem, lo que quiere es una Corte adicta. Claro. Hacer la Corte para el presidente de turno. Fue lo que en una sola oportunidad en Estados Unidos intentó Roosevelt. Ah, claro. Iba a aumentar en 1. Y la reacción fue tan fuerte, no solo de las filas del Partido Republicano, sino de su propio partido, el Demócrata, que tuvo que retirar el proyecto del Congreso, por lo que precisamente generaba un rechazo por lo que importa en el equilibrio institucional en Estados Unidos, la Corte Suprema. Acá se la manosea. Él integró la Corte Suprema y ahora quiere que se la manosee, porque es eso. Y lo que a mí me sorprende es que esté en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que haya violado todos los reglamentos. Él sigue trabajando como abogado, es consejero del expresidente. En casos que pueden llegar a la Corte Interamericana, se va a tener que excusar. Y me extraña que dentro de la misma Corte no se lo reprenda por violar de una manera tan grosera los reglamentos que regulan el funcionamiento de esa Corte. Y además mucha gente no lo conoce o no lo recuerda, pero Zaffaroni, a falta de una, juró por 2 dictaduras y una de ellas fue el más feroz genocidio perpetrado por Videla y sus cómplices. Y hoy defiende la narcodictadura chavista de Maduro y pide que se acabe un gobierno, digamos, democrático como el de Mauricio Macri. Me gustaría hacerle 2 preguntas al doctor Zaffaroni. ¿Es cierto que durante el terrorismo de Estado usted no le dio lugar a ninguno de los 120 habeas corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por su despacho y que por el contrario redactó un manual militar en el que justificaba los golpes de Estado y en el que discriminaban a los homosexuales para que no fueran parte del ejército? ¿Podría confirmar si las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Eve de Bonafini, hace un tiempo lo definieron a usted como juez de la patria porque milita para el kirchnerismo, pero antes lo habían incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar? No mienta, doctor, ¿eh? No mienta. Miren que tenemos los recortes de aquella solicitada. Fíjese. Ahí está. Madre de Plaza de Mayo denunciaron oficialmente 437 jueces, Piombo, Servini de Cubrías, Traseras, Lanián, Granillo Campo, Hayton de Nolasco, fíjense ustedes, y Zaffaroni. Y en la lista, en la larga lista de jueces, aparece en el número 435 el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero volvamos al corazón del operativo Impunidad para Cristina y Libertad a los ladrones. Zaffaroni es el responsable de buscarle un disfraz más digerible o no tan grosero a semejante afrenta. Dijo que el indulto no le gusta porque no anula el delito, que la amnistía tampoco porque debe ser general y estos son casos particulares. La verdad que aquí tiene razón. Es una ley a medida de los autores del robo del siglo, de la asociación ilícita liderada por Cristina que se dedicó a saquear el Estado como nunca antes había ocurrido en democracia. Son casos especiales. Las confesiones de los arrepentidos y todas las pruebas documentales confirman el lavado de dinero sucio de las coimas y el colosal enriquecimiento ilícito de todos los que rodearon a Néstor y Cristina. Por eso, Zaffaroni, en su incontinencia oral, propone una ley de revisión extraordinaria que sea aprobado por el Congreso y luego ratificado por la Corte. La verdad que ya lo había hecho el intendente de San Antonio de Areco en su momento, Francisco Paco Durañona. La propia Cristina lo había planteado y hasta la escriba Mempo Giardinelli. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Bueno, lo que hablamos recién con el doctor Safsay, ¿no? Incrementar los miembros de la Corte con militantes nuestros. Incluso ahí hay una crítica velada al propio Zaffaroni, porque dice, no que tengan vergüenza ni que sientan culpa, como en algún aspecto pudo haber tenido Zaffaroni, sino directamente militantes. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, además del voto, para evitar que se perpetre semejante, digamos, ataque a la propia República? Bueno, yo creo que habría que recordarles lo que ocurrió
con la ley de democratización de la justicia, que alineaba absolutamente al Poder Judicial bajo la égida del Ejecutivo, el modo como se iba a integrar el Consejo de la Magistratura, por voto popular y atado totalmente a la etiqueta partidaria de turno. Eso generó una manifestación que casi única en la Argentina. Creo que solo la de Pascuas, allá cuando se quiso remover a Raúl Alfonsín, tuvo semejante dimensión y llevó a que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los artículos realmente más groseros de la ley. O sea, si aquella ley fue tan resistida por la ciudadanía, era juego de niños al lado de lo que ellos están proponiendo. Así que yo estoy convencido que va a haber nuevamente una reacción, o por lo menos espero que sea así. ¿Qué sentís, Graciela? Sí. No, yo a mí lo que me puso muy contenta y me satisfizo fue que primero Rosenkrantz, el presidente de la Corte, y después Rosati, después Lorenzetti, que por alguna razón eran como sospechados de inclinación hacia el peronismo o lo que fuera. Algunos como mayoría peronista y otros como muy enfrentados a Rosenkrantz. Así es, pero sea como sea, los tres de común acuerdo, y me parece que portando la voz de todos los demás, porque ninguno se manifestó en contra, salieron a quitarle valor a todas estas declaraciones. A ratificar el valor de la Constitución. Exactamente, y a ratificar el valor de la justicia y de su independencia, que es de lo que estamos hablando, porque de lo que vos hablás cuando lo escuchamos a Mempo Giardinelli es: hacemos una justicia que depende del Ejecutivo. Sí, insólito, insólito. Una agencia. Claro, una agencia. Uno habla de agencias de seguridad y dice la policía, son agencias de seguridad. Claro, pero él habló de servicio. ¿Qué es la justicia? Como el agua. Servicio como Es el decir, agua, acabar como el con la gas, como la República. electricidad. Porque la base de la Eso es República acabar con es la la República. división de poderes. Y la justicia está para controlar que no se desmadre el poder presidencialista al mango que nosotros tenemos en el Ejecutivo. Y mantener, y ese equilibrio y esos pilares son lo que sostienen la República y la democracia. ¿En algún país del mundo se ha hecho algo parecido? Bueno, ¿en algunos países de los chavistas o de los países...? En la Venezuela de Chávez se lo hizo en los hechos. En los hechos. Pero si uno lee la Constitución, básicamente es una Constitución democrática. No se animaron a verbalizarlo. Claro. Fueron mucho más cautos en ese sentido. Después arrasaron con todos los jueces independientes, los volaron, los apresaron inclusive. Claro. Pero no lo confesaron. Esto me parece muy valioso que acá ocurra. Claro, es como un sincericidio. Un sincericidio. El que vote sabe que vota este modelo. Mempo Giardinelli llegó a decir que hay que suprimir el Poder Judicial. Claro. Y también la Presidente dijo que había que terminar con esta Constitución. Se olvidó que ella fue constituyente reformadora en el 94 y cambiarla por otra que está más cerca de las mayorías populares. Giardinelli dijo: tiene que ser una Constitución que responda al campo nacional y popular y que sea ratificada por un referéndum de manera tal que el pueblo entonces se constituye en la Asamblea Constituyente. Es un disparate que además se presta a la risa si no fuera una tragedia. Exactamente. Pero además, Alfredo, estamos hablando de una elección. Estamos hablando de una elección palo y palo. ¿Qué significa en el lenguaje de la vieja política? Sí. Que reaparece y todavía indemne. Es voto a voto. Claro. Por lo tanto, sea cual sea el resultado, quien gane no va a ganar por mayoría aplastante. Esto no es Venezuela. Claro. Este país no es Venezuela. A este país, porque las 2x1 le pareció que era joder el nunca más, salió a la calle espontáneamente. Sí, con una masividad tremenda. Y la última vez lo hizo cuando la Corte intentó chupar el caso del juicio que comenzaba, donde terminó presentándose el juicio oral de Cristina. La gente salió a la calle con las cacerolas. Habrán sido pocas, muchas, sin embargo la Corte retrocedió. No es una sociedad pasiva la nuestra, por suerte. A veces es demasiado activa, yo no sé, pero esta es una sociedad igualitarista que cada tanto se planta.
Estaba pensando además que lo de Zaffaroni, ese planteo que hace Zaffaroni, que parece tan delirante como si fuera una persona que no conoce de derecho, va en línea con lo que Alberto Fernández planteó en su momento, que mandó al frente con apellido y todo, a los magistrados que ellos quieren enviar a la horca después. Bueno, Alejandro Bornstein, con un humor extraordinario en el diario Clarín, dijo, son los jueces que el kirchnerismo le quiere cortar las bolas, dijo Alejandro Bornstein. Y bueno, se puede saber quiénes son esos jueces, porque lo dijo el propio Alberto Fernández. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Para cumplir con el poder de turno. Bueno, también podemos, para argumentar lo que planteamos al principio, que hay como 3 engranajes, Alberto que está claro, Zaffaroni que está claro, y el respaldo, no sé si llamarle la bendición, porque no quiero ser irrespetuoso, del propio Papa Francisco, muy sonrientes, estuvo no hace tanto Zaffaroni en ese congreso de jueces, y él fue el que saludó al Papa Francisco en ese congreso que se hizo allí en el Vaticano. Podemos ver esa fotografía, ahí está. El Papa maneja su sonrisa y su cara de enojo con facilidad de acuerdo a quién tiene enfrente. Esto produjo una gran indignación que corrió como reguero de pólvora en las parroquias argentinas, no tanto por lo político, como ya ocurrió en los casos de Eve de Bonafini, Milagro Sala, el Caballo Suárez, Pablo Moyano y otros adoradores de Cristina que están presos o que tienen que dar explicaciones a la justicia. Esta vez el escándalo fue moral. Lo podemos recordar por medio de otras preguntas que yo le quisiera hacer al doctor Zaffaroni, que no le hicieron ni el Papa Francisco ni Monseñor Sánchez Orondo, que es el que está en la materia gris que está de todo esto. ¿Se puede estar, doctor Zaffaroni, en la Corte Interamericana, pese a que hay fallos suyos, denigrantes de la condición humana, decididamente inmorales y humillantes para las víctimas? Ese fallo debería enseñarse en las facultades de Derecho como un ejemplo de agresión a la dignidad de las mujeres, pese a que muchas mujeres militantes contra la violencia jamás dijeron una palabra de esto, tal vez para proteger a un compañero que es cristinista. Yo le hablo del caso del fallo Tiraboschi, donde usted, Zaffaroni, minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz apagada y porque no hubo penetración, sino sexo oral al que fue obligada esa chica. ¿Qué hizo usted? Impuso una pena por abuso deshonesto y sostuvo que no correspondía aplicar la pena máxima porque, entre otras razones, la víctima, una niña de 8 años, había sido abusada con la luz apagada. Y en palabras de su propia sentencia, lo leo textual, el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor. ¿Escucharon bien esto? Zaffaroni llamó desfavorable vivencia de la menor a la penetración que le hizo un degenerado a esa chiquita de 8 años. Ahora, usted tampoco tiene responsabilidad, además de haber pagado la multa correspondiente, de haber alquilado sus departamentos para que en 5 de ellos se ejerciera la prostitución. La verdad que a esta altura uno piensa que los que administraban eso era su amigo íntimo, pero esas cosas es difícil de creer que no conociera a sus verdaderos inquilinos, ¿no? Seguimos avanzando con el tema Zaffaroni, porque en realidad, insisto con que me parece, más allá de que hoy el fiscal Carlos Stornelli llevó el caso de los cuadernos, lo eleva a juicio oral y le pide al juez Zaffaroni, hay que decir que la senadora por la minoría bonaerense, Cristina, ya sufrió el procesamiento número 13. 7 pedidos de prisión preventiva. Uno de ellos confirmado por la Corte Suprema y que no puede efectivizarse por la protección de sus fueros parlamentarios. El Papa y Zaffaroni hicieron lo que hicieron y dijeron lo que dijeron. ¿Qué actitud tomó Cristina en forma prácticamente simultánea que dio pie a que uno mirara esto como alguna acción coordinada? Para defenderse publicó en las redes el video del Papa. También hay que prestarle atención. En castellano, el Papa
en castellano, leyendo un texto, dudando como si se lo hubiesen dado. No son palabras que usa el Papa habitualmente. Culpabiliza a una parte de la justicia y, por supuesto, una parte del periodismo de atacar a los políticos populares utilizando causas judiciales. Cristina se ocultó detrás de las sotanas del sumo pontífice, que denunció esta nueva forma de intervención exógena para violar los derechos sociales. ¿No me cree? Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Impresionante. La verdad que esto de las cosas que más me asombra, le quiero pedir la opinión de los dos, no solo de este texto. ¿Cómo juzga usted, Graciela, el rol que ha ido jugando el Papa en los últimos tiempos? Porque tiene todo derecho a tener un corazoncito político y una idea política, pero digamos, se está defender a los corruptos en la política partidaria directamente. Y además esto es decepcionante. Decepcionante, usted lo juzga decepcionante, sí. La verdad que al principio generó una esperanza y una ilusión en la gente de que no solo iba a combatir a la pobreza, no solo iba a plantarle la austeridad, sino que iba a condenar la corrupción. Que se iba a dedicar a cambiar en serio una iglesia muy anticuada, claro, y con vicios muy fuertes, entre ellos el tema de los ataques sexuales, del abuso sexual, etcétera, y a modificar las estructuras más antiguas que tenía la iglesia. Yo cuando estuve con él, hace ya bastante, inmediatamente después que asumió, él me decía lo que el costo que significaba modificar esas cosas, ¿no? Claro. Era monárquico, según él mismo describía. Y yo creo que por un lado lo está intentando hacer y con dificultades, porque tantos miles de años producen resistencia y mucho conservadurismo. Pero al mismo tiempo que esté metiéndose en un tema de política partidaria es lo que uno siente. Yo no sé si se quiere parecer al Papa que levantó a Leo Walesa en Polonia. La verdad que no lo entiendo, pero me parece que es excesivo. Para mi gusto es excesivo. Daniel Sapsay. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la parte donde de alguna manera, o bien claro, él está defendiendo a determinadas personas que serían políticos del campo popular, claro, de las garras de un poder judicial que los investiga por corrupción e impunidad. Y que ese tipo de investigaciones atenta contra los derechos sociales. Quiere decir que los derechos sociales, para ser reconocidos, van de la mano de la corrupción y la impunidad. Habría que preguntarle al Papa, a lo mejor no se da cuenta lo que ha dicho, pero es clarito. Y realmente reniega de toda la evolución del derecho constitucional. Me pareciera que hay determinados políticos providenciales a los que no se los pueden tocar porque se está afectando el campo popular, que es una palabra absolutamente enigmática. ¿Quién define lo que es campo popular y lo que no es campo popular? Lo que están con nosotros son el campo popular, claro, es patria o los antipatria, otros son los enemigos, porque más divide en réprobos y en aquellos que son elegidos, que son los que defienden al pueblo. O sea, para mí es peligrosísimo y es volver al medioevo prácticamente. Cuando Graciela decía él quería luchar contra una monarquía absoluta, no se da cuenta que él es un representante de ese tipo de monarquía. No hace mucho reunió todos los nuncios del mundo para advertirles que no lo podían criticar ni cuestionar porque cometían no sé cuánto tipo de pecados que él enumeró. ¿Qué es esto? ¿Se siente inseguro o es un monarca que no admite ninguna crítica? Lo dicen Graciela Fernández Mejide y el doctor Daniel Sapsay, que tienen autoridad moral, que tienen honradez intelectual y capacidad y excelencia para hablar de esto.
Hay otro video que quiero que usted vea, que es el que Jorge Lanata pasó este domingo, pero entero, no solo la parte de Sergio Massa, hay que sumarlo, sino la parte en donde precisamente hablan de la mano que nuestro amigo de Roma, así le dice Schiavi, nos puede dar. Hola. Juanpi. Querido, Dudu. Qué lindo escucharte. Feliz año, pibe. Qué lindo escucharte, Juanpi. Un mensaje para nuestro amigo de Roma. Sí. Reflexión mía, ¿no? Por ahí es una pelotuda lo que te digo. Yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos. Es el único con poder. De hecho lo está haciendo. Sí, ya sé, pero digo, es el único con poder. Todo lo demás es... Lo que pasa es que los tipos que están enfrente del poder opositor de él, estoy hablando de Pichetto y Massa, lo odian a él. Ya sé. Sobre esos él no tiene influencia. Bueno, pero por ahí hasta nos Con conviene. el que puede tener influencia si le hacemos mandar un mensaje con la vaina. Yo creo que él tiene que perforar uno por uno a todos esos tipos. Los otros, déjalo que jueguen, Eduardo. Sí. Déjalo que Massa sea candidato, nos conviene. No sé, no, tercera lista, decís vos que Ahí ya hemos pasado a la otra parte en el momento que hablamos de Sergio Massa. También acá me sorprende la facilidad con la que hablan sobre el Papa. Eduardo Valdés, que ha sido embajador en el Vaticano y uno de los hombres que más proximidad, más cercanía tiene con el Papa Francisco. Cómo lo juegan como una pieza de ajedrez. La verdad que me imagino que la gente creyente, que los católicos argentinos se sentirán ofendidos por ese tipo de situación. Voy a cerrar este comentario diciendo que tal vez de todos estos problemas el más grave para Cristina Fernández de Kirchner tenga que ver con su condición de hija de Florencia. Por eso ahora ha sido autorizada para ir a Cuba, porque son varias las informaciones que hablan no solamente de un bajón anímico muy fuerte, el propio Valdés habló de anorexia, de ataques de pánico, pero más allá de eso, Eduardo Van der Koy publicó que pesa menos de 40 kilos, está en una situación realmente compleja y todo el mundo dice que responsabiliza a su madre por haberla abandonado en momentos claves, por haberse dedicado tanto tiempo a la política, y es más, no puede hacerse cargo de su propia hijita, de Elena, una de las nietas de la presidenta, la expresidenta de la Nación. Fue tan duro que me llamó la atención que una periodista seria, rigurosa, que ha investigado profundamente estos temas, como Laura Di Marco, dijera que Florencia Kirchner ha tenido ya intentos de quitarse la vida. Ella está muy mal por su hija Florencia, que está muy mal, te diría emocionalmente, con intentos... Ha tenido intentos de quitarse la vida. Bueno, le agradezco muchísimo. La última pregunta que les quiero hacer a cada uno, y le agradezco nuevamente que hayan venido. Tal vez lo saco un poco de su especialidad, en el caso tuyo no, Graciela, pero ¿qué pasa a una mujer que tiene el reproche de su hija respecto de lo que ha sido, cuando también por otro lado sabe que necesita quedarse en el poder, tener fuero para no poner en riesgo precisamente la libertad ni de ella ni de sus hijos, ¿no? Ahí Andajasi te va a decir mejor, no hay una mujer. Claro, muy buena respuesta. Hay cada mujer. Cada mujer con su propia experiencia. Yo me sentiría muy mal. Me he sentido mal por mucho menos reclamo que esto. No hay hijo que no te reclame algo, no hay adolescente que no te reclame, y sobre todo mujer a la madre. Y por infinitamente menos me he sentido mal. Hoy ya no, hoy sé, y nuestra relación ha tenido muchas aclaraciones. Me ha obligado a mí a hacer aclaraciones. ¿Es capaz de hacerlo Cristina? No tengo idea. Es capaz de abandonar su ambición de poder y decir, bueno, basta, se acabó, se cerró. No es sencillo, yo lo sé. Como no lo fue para Massa, tal vez Massa lo más inteligente que podía haber hecho es decir, no es mi momento, dejo pasar un tiempo, soy joven. Dejo pasar estos 4 años y diseño una estrategia por fin. Pero bueno, yo no te lo puedo decir en nombre de otro, no me atrevo jamás a imaginar lo que puede sentir otro.
Le dejo el cierre al doctor Sapsay. De todo que esto hemos visto, que hemos comentado, que hemos hablado, ¿qué es lo que le parece que vale la pena subrayar por su importancia? Bueno, a mí lo que siempre me llamó la atención es el modo como los Kirchner involucraron a sus hijos en todo el accionar que estaba absolutamente contrario a la ley. Cómo padres involucran en cuestiones tan absolutamente reñidas con la moral, con la ley, sin tener en cuenta que eran personas inocentes, sumamente jóvenes. Creo, eso sí me animo a decir que es tremendamente reprochable. Lo digo como padre porque se me escapa de la mente qué había en la mentalidad de estas personas para haber hecho algo tan cruel. No por casualidad esta chica pasa por lo que pasa. Y lo otro que me parece fundamental es que sigamos perfectamente el guión de todos estos partidarios de creo que se llama Juntos por Todos, Juntos de Todos, bueno, sí. Porque nos están diciendo frente con todos, por eso yo decía Juntos por Todos, sí. No lo dije en broma, se ve que es el inconsciente, van por la destrucción de la República. Y hoy las secuencias fueron muy claras. Entonces quienes voten a esta opción, que sepan que están votando por la destrucción de una república. Yo te quería agregar solo una cosa, perdóname, un segundo. Vos dijiste que Massa aspira a ser presidente de la Cámara de Diputados. Él dijo del Congreso, se equivocó, de diputados. ¿Y qué va a ser Máximo? Y bueno, teóricamente se va a esconder en la lista que va a encabezar Massa y después el que va a mandar va a ser Máximo, es por lo menos mi opinión. Pero en tu carácter de ese ex integrante de la CONADEP, te quiero que todos compartamos lo que dijo Daddy Brieva respecto de hacer una CONADEP del periodismo, esa otra profanación de un tema tan sagrado como es la CONADEP. Pero esto es lo que decía Daddy Brieva, que generó tantas críticas. Yo creo que se tenía que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho de que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto. Me parece que habría que tener un juicio. Mintieron a toda una opinión pública que le creyó. Mi tía Elvira, mientras que compraba zapallitos, 500 mangos cada zapallito, repetía que los bolsos de López habían sido revoleados, cuando nunca lo vimos revolear bolsos, siempre lo vimos dejar los bolsos, con la ametralladora, con todo eso. Pero mira cómo trabajó el periodismo, que el revoleo de bolsos de López, nunca se vio el revoleo de bolsos de López. Ignorancia, además, porque efectivamente hubo revoleo, tal como dice el testigo, hubo revoleo en el muro anterior a eso, la filmación que se ve cuando ya habían saltado, ya habían mandado los bolsos, y lo dice el propio testigo llamado Jesús, lo dice en el expediente y usa la palabra, estaba revoleando bolsos a las 3:15 de la mañana. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? Claro, además, ¿cuál es la...? Entre revolear, arrastrar o poner cuidadosamente, están mintiendo que el señor se robó los 9 millones y no sé cuánto, y más la ametralladora y todo. Más los relojes de alta gama. Es decir, realmente es un ejemplo que lo único que hace es admitir y decir, mira qué mal nos maltratan, usan otra palabra. No, pero encima usa un organismo tan venerable como es la CONADEP para bajarlo a esta minucia. Yo te digo, ese señor, yo creo que debe seguir divirtiendo a la gente que se divierte con él, es su profesión, eso lo sabe hacer bien, no tiene la más mínima idea ni lo que fue una dictadura, ni lo que significó buscar a los desaparecidos, no tiene idea. Él está hablando de cosas concretas, un afano donde la guita estaba toda ahí, hablado en terminología que usaría él. Seguro. Graciela, como siempre, ha sido muy gentil y muy amable, doctor Sapsay, un verdadero lujo tenerlo en este programa. Les pido que no se vayan, porque estamos hablando de dos modelos de país, de dos sistemas distintos, más que de presidentes que se eligen el 27 de octubre en la Argentina. Federico de Dajasi nos va a contar un poco la mirada política, psicoanalista, de cuál es lo que proponen estos dos sistemas. Adriana nos va a hablar de la libertad de prensa, que es una de las bases de la República. Y Martín Tetas, ¿cómo serían esos modelos económicos? Enseguidita, ya volvemos. Palabra de Leuco.
El Grupo Adrián Mercado lo invita a la 8ª edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Mercado, Comercio Exterior. Elegimos invertir en nuestro país. Con más de 200.000 metros construidos, seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires. Somos Brody Friedman. Construimos confianza. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Bueno, lo prometido, el señor Andajasi nos va a explicar desde su mirada qué pasa con los dos modelos que están en pugna de país, pero yo ya los voy premiando con un vinito que es un verdadero lujo. Alfredo, vos sabés que escuchaba con mucha atención tu editorial, la cantidad de material y data que tiraste para ver estas contradicciones, ¿no? Porque vos sabés que no son solamente dos mundos, son más de dos mundos. Y la verdad es que Argentina está frente al riesgo de caer en el peor de esos mundos. Yo te diría, mira, que el mundo, los países del mundo se clasifican en 4 grandes grupos, que están las democracias consolidadas, por otra parte las dictaduras ideológicas, después las teocracias y por último los países administrados por pandillas. Bueno, de las democracias consolidadas, por supuesto, surgieron esas sociedades con niveles de educación fantásticas, países donde no existe prácticamente la pobreza. Quiero decir, lo que en algún momento la izquierda tenía como la utopía, eso existe. Si vos vas a Suecia, Noruega, Finlandia, vas a ver sociedades completamente justas, donde estas cuestiones ni siquiera se discuten. Digo, esto, insisto, que para la izquierda era la utopía, hoy por hoy existe. Después están las dictaduras ideológicas, que pueden ir de la extrema derecha a la extrema izquierda, y en todos los casos existe un minúsculo grupo de dirigentes que, digamos, tienen el total control del poder. Por lo general se trata de familias o de clanes que heredan el poder, como en las viejas monarquías. La familia Castro en Cuba, ¿no? Pensemos que hoy está ahí Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, una cosa realmente inverosímil. La familia Kim en Corea del Norte, que están en el poder desde el año 1948. Son dinastías de familias. Y en el otro extremo del arco de estos dictaduras ideológicas están las pseudo-repúblicas nacionalistas. Esto se ve mucho en los países, en las ex-repúblicas soviéticas, Azerbaiyán, por ejemplo. Y desde luego, entre los grandes referentes de estas dictaduras ideológicas está China, que es una potencia agresiva, que bajo el dominio del Partido Comunista ejerce el más descarnado capitalismo detrás de la bandera roja. Las teocracias, las conocemos, son estos países que se ven sobre todo en Medio Oriente, cuyas constituciones nacionales son reemplazadas por libros sagrados. Ese es el corpus legal de esos países. Y bueno, son países donde están conculcados los derechos elementales, sobre todo las mujeres, que se llevan la peor parte, que no tienen derecho ni siquiera a mostrar la cara, ni siquiera a llevar el cuerpo más o menos visible. Y en algunos casos, sabés que se practica la cliterectomía, que es directamente la ablación del clítoris para que no tengan el derecho al placer sexual. Y por último, en el fondo del abismo social, están estos países que están gobernados, por así decirlo, por pandillas. Son países en los que se diluyó toda forma de Estado, cualquiera que haya sido, y son, yo te diría, la última etapa de la disolución social. Tierra de nadie.
Absolutamente. Son sociedades anárquicas que están compuestas por grupos armados de características tribales que se disputan el poder entre ellos, que siembran el terror, que masacran, que dejan pilas de cadáveres. Bueno, uno lo ve sobre todo en países africanos. Pero ojo, porque acá en América Latina, bueno, un país que terminó de disolverse es Haití. Vos pensás que fue el primer país en independizarse y hoy prácticamente está en manos de estas pandillas y la verdad que no han dejado nada. Y es interesante seguir el caso de Nicaragua y Guatemala. Nicaragua, un país que tuvo una revolución supuestamente socialista, ¿no? Recordemos a Daniel Ortega, a Sergio Ramírez, bueno, que esos grupos armados, digamos, que tomaron el poder, se diluyeron después en distintas pandillas. El caso de Guatemala también es interesante, como esas maras son hijos, esta generación son hijos de los paramilitares de ultraderecha y son hijos de las guerrillas de ultraizquierda. Y Venezuela, ahí podemos ver en tiempo real cómo se avanza de ese populismo a la desintegración completa del Estado. Y ojo, porque el kirchnerismo está compuesto por pandillas. Recordemos, batallón militante, recordemos el poder que se le dio a las barras bravas, recordemos las saladas, las saladitas, todo ese grupo, esos grupos marginales. Las tranzas narcos de la efedrina, del triple crimen. Los narcos, bueno, las bandas motorizadas de Vudú, por ejemplo, con sus motociclistas. Bueno, no, pero ojo, quiero decir, porque es muy rápido este proceso que va del populismo a la disolución total de la Argentina. Y ojo, insisto, que el kirchnerismo está compuesto por pandillas. Interesantísimo el planteo que hace y además puesto en contexto de lo que pasa en los distintos gobiernos del mundo. Vamos a ver qué pasa en la economía con el profesor Martín Tetaz. Mira, Alfredo, el objetivo central del gobierno de Macri, primero de manera gradual, después apurado por un shock, después lo terminaron haciendo mal, pero el objetivo central era, entre comillas, normalizar el país. Si vos preguntabas cuál es el modelo de desarrollo económico de largo plazo, probablemente esa es una de las grandes deudas. Nunca hubo, o por lo menos nunca estuvo el relato de cuál era ese modelo de desarrollo de largo plazo. Sí estaba la aspiración a parecernos como cualquier país normal de América Latina. Uno decía, mirá, no importa, ¿te gusta más la centroderecha? Perú, Colombia, Chile. ¿Te gusta más la centroizquierda? Uruguay, Bolivia. En cualquier caso, países con la macroeconomía ordenada centralmente, países a partir que sentaron las bases para que se pudiera planificar un desarrollo de largo plazo. Centralmente lo que plantea el modelo de Macri, el modelo MP, para llamarlo de alguna manera ahora que se incorpora Pichetto a la fórmula, es centralmente mantener ese rumbo que tiene que ver con normalizar la situación económica, cosechar los frutos de haber corregido los precios relativos de la economía, centralmente el dólar y las tarifas, que eran precios que habían quedado muy rezagados, y centrar los frutos que tienen que ver con la reducción del déficit, con la reducción paulatina de la inflación que se va a empezar a observar hacia adelante, con recibir los frutos de la infraestructura, sobre todo del abastecimiento energético. Se está hablando de que ya para dentro de 6 meses Argentina va a tener chances de exportar desde Vaca Muerta cantidades significativas de producción de hidrocarburos. Entonces quiere cosechar los frutos en términos de mejora de productividad en ese sentido. ¿Qué quiere hacer el modelo K, el modelo de Cristina o ahora el modelo de Alberto Fernández? Básicamente hacer lo mismo que hicieron en 2003, 2007, que tiene que ver con pintar de épica la reactivación que va a tener la economía. De alguna manera, construir una suerte de narrativa de, ¿vieron? Tuvimos que llegar nosotros. Claro. Y ahora que llegamos nosotros empieza a bajar la inflación, ahora que llegamos nosotros empieza a crecer la economía, ahora que llegamos nosotros empiezan a mejorar los salarios, claro, lógico, después de una devaluación brutal como la que hubo el año pasado, siempre cíclicamente, si uno mira los últimos 70 años de historia económica argentina, siempre después de una devaluación grande viene una recuperación de los salarios reales. Le toca al gobierno de Macri el año, yo alguna vez lo dije, esto me parece que es más gráfico imposible, sobre todo para la gente grande, si alguien pudiera significar o sintetizar en un solo número lo que le pasó al gobierno de Macri, a este primer gobierno de Macri, el número sería 1959. 1959, que fue el primer año de Frondizi.
Claro. Si lo que le tocó hacer a Frondizi fue corregir todo el desastre que había heredado, sobre todo básicamente el gobierno 45-55, en materia de precios relativos completamente distorsionados, en materia de precios distintos para exportaciones e importaciones, de un dólar paralelo que llegó a tener una brecha de 268% con el dólar oficial que recibían los exportadores y los importadores. Entonces, claro, ¿cuál era la contradicción que te planteaba el modelo anterior? Que cosechando esa siembra, que había sido el trabajo que había hecho en su momento Remes-Lennikov, aprovecharon esa ola, la surfearon y después se pasaron de rosca, generaron aumento de salarios en dólares sin que aumente la productividad de la economía, sin que aumente la producción. Le pusieron dólares en el bolsillo a la gente para comprar una producción que no existía y generaron un déficit en el sector externo. Generaron un quiebre del sector externo de la economía, que es el que después tuvo que resolver este gobierno. Primero, como te decía, buscó resolverlo de manera gradual, no le salió, después lo resolvió por las malas, a las piñas, a los golpes, claro, como lo terminó resolviendo el propio shock. En grandes diferencias, por supuesto, después no es el gobierno tampoco de Fernández algún atisbo de lo que fue el último gobierno de Cristina Kirchner, porque no hay manteca para tirar al techo. No hay margen fiscal para tener expansión del gasto público desmedido, no hay margen de hacer una política redistributiva como las que probablemente les gustaría, no hay margen, yo alguna vez dije acá y lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a marcar, estoy convencido que si hubiera tenido Cristina 4 años más, nosotros hubiéramos sido Venezuela, sin ninguna duda, por lo que venía ocurriendo en términos de generación de inflación, porque claro, esas otras grandes dicotomías. Este gobierno accede a los mercados financieros internacionales, el otro gobierno plantea reestructurar deuda y financiarse ¿cómo? Con emisión. No le va a quedar mucha alternativa. A la larga los dos caminos te llevan a un paredón sin salida. Uno a un default. Si vos no reducís el déficit fiscal, si no resolvemos el problema de fondo de reducir el déficit fiscal, ni emitiendo ni con colocación de deuda. Pero esas son las dos grandes diferencias. Aquel modelo nos llevaba a una hiperinflación. Directo a una hiperinflación. Si vos mirás lo que pasaba en Argentina en el año 2015, era calcado lo que pasaba en Venezuela en el año 2011, con 4 años de delay a una hiperinflación, a una economía venezolana. No es ese el esquema ahora, no es un modelo venezolano el que proponen los Fernández, es más parecido a un modelo boliviano, si querés llamarlo de alguna manera. El modelo Cambiemos sería un modelo más parecido a lo que es Colombia, Chile, Perú, si querés identificarlo en términos de países. Sí. Uno quiere ver, dice, ¿a qué nos podemos llegar a parecer con Macri? Bueno, a Colombia, Chile, Perú. ¿A qué nos podemos llegar a parecer con el gobierno de Fernández? A Bolivia, no diría a Venezuela ahora, a Bolivia, ¿por qué? Porque son un poco más racionales respecto a las propias limitaciones que tiene el modelo. Y después la gran diferencia, Alfredo, la gran diferencia respecto de la libertad. Y se la voy a dejar picando acá. Muy bien. Claro, para que pueda, después de Adri, después de la pausa, hablar de la libertad. ¿Por qué centralmente la gran diferencia está respecto a la libertad? Porque el planteo central del gobierno, del nuevo modelo que puede venir con un nuevo gobierno de Macri y Pichetto, es el planteo de liberar las fuerzas de la creación individual, liberar las fuerzas productivas que tiene la economía, el trabajo de cada uno. Estas fuerzas productivas que van a permitir que este año exportemos 35 millones de toneladas de maíz. Es un buen momento porque está subiendo el maíz en el mundo ahora por lo que le está pasando a Estados Unidos. Vamos a exportar 35 millones de toneladas de maíz. Desde un modelo que del otro lado del mostrador te decía que no podías exportar maíz, que no podías exportar trigo porque supuestamente había que defender la mesa de los argentinos, que solamente podías producir soja y exportar soja, que generó una sojización fenomenal, que hizo pelota a los suelos en la Argentina, a un modelo que te dice, no, vos elegís libremente lo que tenés que producir, lo que tenés que exportar. Esa es la gran diferencia. Una economía de gente que le encanta el joystick, que le encanta el joystick y decidir, hacemos acá, manejo yo, dame el control, que la manejo yo a la economía esta, a una economía en la cual, que creo que es por lo menos la economía con la cual sueña o soñaba el modelo de Cambiemos, que es una economía con instituciones, que establezcan reglas de juego, que digan lo que cada uno puede hacer, que haya árbitros, por supuesto, que controlen esa regla de juego, pero que nadie le diga a los jugadores cómo tienen que pararse en la cancha. Interesantísimo. Un día de esto vamos a debatir ese tema de si Alberto Fernández quiere ir a una economía más o menos ordenada como Bolivia o quieren ir a Venezuela. Porque en su momento también Cristina nos engañó diciendo, cuando asume Cristina,
promete ser Alemania en el respeto a las instituciones. Alemania, no Bolivia. Y fíjese a dónde nos llegó. Terminó siendo Alemania. Hay mucho, sí, yo creo que hay mucho de engaño en eso, pero es interesante para conversarlo. No se vaya. Está la doctora Adriana Amado que nos va a hablar de estos modelos y de la libertad de prensa, cómo encaja en eso. Ya venimos. Palabra de Leo. Eclipse solar total 2019. Martes 2 de julio desde las 17:30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Si la vas a hacer, hacela bien. hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojde.com.ar. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Bueno, lo prometido, libertad de prensa dentro de este sistema, de algún otro sistema que pueda llegar a venir en la Argentina, la doctora Adriana Amado. Bueno, vos sabés que nos escandalizamos un poco por estas declaraciones de Daddy Brieva, pero hay muchos medios que en los últimos meses se hicieron eco de supuestamente la caída de la libertad de expresión. De hecho, los candidatos para el Día del Periodista, muchos saludaron hablando del menoscabo de la libertad de expresión, de los Fernández y Massa entre ellos, de los despidos de los medios. Pero sabes que muchos de esos son fake news. Es decir, ¿ah, sí? Claro, no hay ningún índice que te diga que esa caída es tal. Por empezar, la de Reporteros Sin Fronteras, que es el que citan estas notas, dicen espectacular caída, ¿por qué? Porque de 54 pasó a 57 Argentina. El índice de Reporteros Sin Fronteras mide 178 países. ¿Qué mide? Libertad de prensa. Mide la situación de los medios y de los periodistas. Hace hincapié, obviamente, en las agresiones directas. Argentina, desde 2009, oscila entre el puesto 47 y 57. En todos los años, en el 2009 tuvo la mejora sustancial porque se derogó el delito de calumnias y injurias. Pero a partir de ahí, más o menos quedó estable. De Sudamérica, Argentina es, junto con Costa Rica y Chile, los únicos países que estamos de los 60 puestos para abajo. Todos los demás están del 85 para arriba, es decir, desde la mitad de la tabla, dentro de los cuales el último es Cuba y el anteúltimo es Venezuela, con una caída con menor libertad. Y que tienen, por ejemplo, con Ecuador y con Brasil una caída a partir del 2005. Es decir, que si nos preocupa la libertad de expresión, no somos el único país para poner el foco. Pero me llamó la atención, salió la semana pasada el índice de Freedom House, que es uno de los índices más prestigiosos. ¿Por qué? Porque no te mide solamente la situación del periodista. Te mide también la calidad institucional, la libertad de asociación, el sistema judicial. Argentina, desde el 2004, era un país parcialmente libre. La noticia fue que la semana pasada el Freedom House resolvió que Argentina era un país libre. Un país libre, mira vos. Un dato que pasó totalmente desapercibido, justamente porque por este encuadre.
Y lo que es ¿Qué fue lo que interesante... cambió, Adri? ¿Por qué de parcialmente libre a libre? Ese es el punto. ¿Y qué es lo que nos falta por mejorar? Lo que pasó sobre todo fue la transparencia, la confiabilidad de las estadísticas, la consolidación de una oposición. Es decir, que de alguna manera que este frente hoy se esté constituyendo para, digamos, para competirle en las elecciones libres al gobierno, es un indicador que le mejora la libertad de expresión. Es decir, que lo interesante es que la paradoja es que estos, digamos, los personajes que más se quejan son los que terminan contribuyendo a que se consolide la libertad de expresión. ¿Dónde está más floja Argentina? Obviamente en el sistema judicial, en el sistema de la corrupción. Y uno de los puntos que me parece interesante que mide el índice este es si cualquier ciudadano tiene derecho a hacer una crítica al gobierno e incluso insultarlo sin que se genere ninguna persecución. A todo esto quería agregar que una de las cosas que sí genera menoscabo de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas tiene que ver con el discurso de odio. Hoy ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque el discurso del odio prolifera en las redes sociales a partir de esta facilidad de opinión. Es mucho más proclive una persona a pensar que sí tiene que insultar a un periodista en la calle. Eso sí aumentó en la Argentina, la cantidad de gente que insulta a los periodistas en las manifestaciones. Entonces, me parece que estas declaraciones deberían llevarnos a pensar primero, y acá para dejar algo un poquito más optimista, ¿no? Argentina es una democracia dentro de Latinoamérica que está en vías de fortalecimiento. Y esto no es una cuestión de gobierno, también tiene que ver con la sociedad civil, porque otro de los factores que mide es la fortaleza de la sociedad civil. Y eso se ha mantenido intacto y de alguna manera también se está fortaleciendo. Así que, digamos, ya se terminó el apagón ante cualquier expectativa apocalíptica. Dejemos digamos, una esperanza de que tenemos que seguir consolidando esta democracia, que le falta, pero que viene trabajando. Ya venimos. BAM Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento, por soportar esta dificultad de disfonía que tengo en la garganta. Bueno, como está medio mundo, ¿no? Todo el mundo. Simplemente le agradezco, lo invito el próximo martes a las 10 de la noche, aquí por la señal TN. Nuevamente, Palabra de Leuco.